Frente a las costas del actual Chile, se alza sobre el mar la pequeña isla de Massa Tierra, perteneciente al archipiélago de Juan Fernández y conocida actualmente como isla de Robinson Crusoe. A finales del siglo XVIII, la isla era refugio de piratas y corsarios británicos que se ganaban la vida dedicándose al pillaje de buques españoles. Para poder repostar en aquella isla, en una ocasión, los piratas desembarcaron unas cuantas cabras y dejaron que éstas poblasen toda la isla. Las autoridades españolas querían evitar la presencia de piratas, así que llevaron perros a la isla que no tardaron en multiplicarse. Alimentándose de las cabras, la población de perros creció hasta alcanzar cierta proporción respecto a la población de cabras. Estas no llegaron a desaparecer, sino que se mantuvo un número de animales lo suficientemente grande como para mantener a la colonia de perros salvajes que allí había crecido. Este relato, que probablemente nunca ocurrió de verdad, aparece en la obra de 1786, Disertación sobre la ley de los pobres, del economista británico Joseph Townsend. Independientemente de la realidad del hecho narrado, bajo este relato se esconde un enorme cambio en el pensamiento intelectual moderno. La lógica que subyace al relato es la existencia de una proporción entre la tasa de reproducción de individuos y la tasa de producción de alimento, una proporción que se genera de forma espontánea y se mantiene en el tiempo. Este esquema fue posteriormente tomado por el economista británico Thomas Malthus en su ensayo sobre la sobrepoblación humana, quien a su vez inspiró a Charles Darwin en su teoría de la selección natural. Sin embargo, Townsend lo utiliza para ilustrar una problemática humana, concretamente de la sociedad británica a la que pertenecía. En épocas anteriores se consideraba que el orden social era responsabilidad de las buenas artes del gobernante. Sin embargo, durante la Ilustración, ese paradigma cambiaría. Al igual que los planetas se movían alrededor del Sol siguiendo leyes fijas, los economistas de la época supusieron que la sociedad humana tenía sus propias leyes naturales. Ningún rey o autoridad alguna tenía capacidad de cambiar esas leyes. A pesar de lo que suele creerse, los principios que rigen la economía de mercado surgieron previamente a la revolución industrial, es decir, a lo que es la revolución técnica y tecnológica. La nueva era de la máquina comenzó en el momento en que el pensamiento intelectual imaginó la sociedad humana como una máquina sujeta a sus propias leyes. Para muchos pensadores liberales, para que la sociedad marchase adecuadamente, solo habría que dejar que estas leyes operasen libremente. Los elementos que conforman este enorme mecanismo social no son otra cosa que los seres humanos. Los pensadores de la época propusieron un modelo de individuo que generalizaron a toda la comunidad. Según el modelo, todo individuo operaba según una motivación básica, a saber, la satisfacción de sus necesidades materiales, deduciendo a partir de esta ley que la economía sería el mecanismo fundamental que subyace a la sociedad. El progreso de la humanidad debía pasar por dejar a un lado la violencia y los conflictos personales y dar forma a una sociedad en la que cualquier intercambio entre individuos fuese fruto de un contrato, es decir, de un pacto entre dos personas en el que ambas buscan satisfacer sus necesidades aportando algo que el otro quiere. Este contrato entre una parte demandante y otra ofertante se fijaba a través de un precio. Si la oferta era excesiva, el precio se vería reducido hasta adaptarse a la demanda. Si era esta última la que superaba la oferta, el precio tendería a incrementarse hasta que la demanda bajase. La conjunción de múltiples intercambios en el mercado daría lugar a la convergencia de precios, es decir, a la formación de un punto de equilibrio general entre la oferta y la demanda. Esta ley de oferta y demanda asumirá el papel de mecanismo regulatorio básico bajo el capitalismo. Para realizar un contrato, solo es necesario la presencia de dos personas y sus respectivas necesidades individuales. Por ello, el mercado libre requerirá de la no intervención por parte del Estado y de la libre circulación de bienes, de modo que estos sean puestos en valor en virtud de la ley de oferta y demanda y no de acciones personalistas y arbitrarias. La intervención de monopolios o del Estado serían las mayores amenazas a las que se enfrentaría este mercado libre. Hemos visto hasta ahora el modelo idealizado que imaginaron los economistas clásicos. Veremos ahora cómo este modelo fue implementado en la sociedad y qué consecuencias tuvo. Antes del siglo XVIII, un mercado libre como el que acabamos de describir, si existía, regulaba tan solo un conjunto muy limitado de bienes. Antes de esta transformación, la mayor parte de la gente no dependía del mercado para su supervivencia. Los campesinos cultivaban o criaban aquello que luego comerían y la ropa se confeccionaba en el hogar.
La novedad que surgió en la Inglaterra del siglo XVIII y XIX y que dio inicio al capitalismo fue la expansión del mecanismo de mercado a bienes que antes se encontraban adscritos a otras lógicas de intercambio y producción. Tres de estos bienes son especialmente relevantes: la tierra, el trabajo y el dinero. Cronológicamente, la primera de estas transformaciones implicó a la tierra. Desde la Edad Media, grandes extensiones de campo eran usadas de forma comunal por las comunidades de campesinos, que las utilizaban como barbecho o para el pasto de sus animales. Eran los llamados campos abiertos. Desde el siglo XV, pero especialmente a partir del siglo XVIII, estos campos abiertos fueron confiscados por parte de grandes propietarios que levantaban cercas para limitar sus nuevas propiedades. Este proceso se conoce como cercamiento y transformó el campo inglés de una forma nunca antes vista. Estos campos estarían respaldados no ya por el derecho comunal campesino, sino por las leyes de propiedad privada. Los campesinos se vieron obligados a abandonar sus tierras, provocando el despoblamiento de comarcas enteras. Los nuevos propietarios dejaron las tierras cercadas en manos de arrendatarios, que actuaban como comerciantes, buscando la explotación eficiente de los campos con vistas a vender el producto en vez de a consumirlo. Estos arrendatarios estaban por tanto más motivados a la hora de introducir innovaciones técnicas y tecnológicas, por lo que la producción agraria inglesa creció abruptamente, y con ello la población de toda Inglaterra. La segunda de las transformaciones claves para entender el origen del mercado la encontramos en el trabajo. Vender la fuerza de trabajo a cambio de un salario monetario no era una práctica generalizada hasta finales del siglo XVIII. Antes de eso, la producción manufacturera estaba regulada por los gremios de artesanos urbanos, que fijaban conjuntamente el precio y la producción de los bienes, impidiendo así la acción del mecanismo de oferta y demanda. Por otro lado, los comerciantes conseguían amplias ganancias gracias a la venta de productos manufacturados, pero dichos comerciantes nunca se habían responsabilizado de la producción de esos bienes. Durante el siglo XVIII, los comerciantes enriquecidos empezaron a organizar el proceso de producción, trasladándolo a los campos para evitar la jurisdicción gremial. La demanda de esos bienes era en la época tremendamente fluctuante, por lo que cualquier inversión importante podría acabar arruinando el negocio. La inversión debía por tanto concentrarse en un factor que pudiese adaptarse rápidamente a las demandas del producto. Este factor no es otra cosa que la mano de obra, es decir, trabajadores que podían despedirse cuando la demanda se reducía. Las masas de campesinos desposeídas de sus tierras por los cercamientos se ofrecían ahora como obreros. Para aumentar aún más la oferta de obreros, Inglaterra tomó dos medidas legislativas clave. La primera, la abolición de la ley de asentamiento en 1795, permitiendo así la movilización de trabajadores por todo el país. La segunda fue la aprobación de la nueva ley de pobres en 1834, que dinamitó los subsidios a los pobres, forzándolos así a buscar un empleo. Estas medidas supusieron la instauración, por primera vez en la historia, de un mercado de trabajo. El trabajo se constituye junto a la tierra como una mercancía sujeta a la ley de oferta y demanda, necesaria para poner en marcha el proceso de producción. Desde ese momento, para la mayoría de personas, asegurarse un sustento pasaba ahora por acceder al mercado laboral. Desarraigados y sin tierra, los bienes básicos de consumo ya no podían ser producidos por los propios obreros, debían ahora acceder al mercado incluso para la alimentación más básica. El tercero y último de los procesos de mercantilización atañe al dinero. Los metales preciosos siempre se consideraron, por su resistencia al paso del tiempo, como un medio para el intercambio de mercancías. Sin embargo, en las sociedades feudales de Europa, los reyes tenían entre sus poderes el llamado señoreaje, el reacuñamiento de monedas reduciendo en el proceso su contenido de metal precioso, ya fuese este oro o plata. Esa diferencia de valor que representaba el metal extraído era tomada por el rey, permitiéndole así pagar sus propias deudas mientras devolvía a sus súbditos una moneda cuyo valor real era menor. Frente a los caprichos impredecibles de muchos monarcas, la gente terminaba desconfiando de las monedas en circulación y prefería optar por otro tipo de medios. Durante la Edad Moderna, el oro continuaba en circulación como moneda, pero las instituciones financieras empezaron a desarrollar otras formas de pago y depósito, siempre vinculadas al valor real que representaba el oro. Los billetes que estos bancos emitían no tenían valor por sí mismos. No eran otra cosa que la representación del oro
que los clientes dejaban en el banco como depósito. La gente podría comprar bienes con dichos billetes e intercambiarlos, todo ello en función de la confianza que depusieran en el banco y en que podrían recuperar su oro cuando lo demandasen. Ante una crisis bancaria, como fueron usuales en la Inglaterra de principios del siglo XIX, los clientes podían exigir de forma simultánea la devolución de su oro, que siempre era un valor seguro. Para hacer frente a estas devoluciones, los bancos deberían contar con amplias reservas de oro, pero esto no siempre ocurría, por lo que la gente era incapaz de recuperar su oro. La ley bancaria de Peel de 1844 supuso el monopolio completo del Banco de Inglaterra para la emisión de billetes, haciendo que estos se encontrasen en todo momento respaldados por el oro. El portador de un billete podía cambiarlo por una cantidad de oro fijada. A esto se lo llama patrón oro y fue el mecanismo a través del cual se estableció un sistema de regulación de las distintas divisas internacionales. Con la propagación del patrón oro al resto de potencias de la época, las transacciones entre divisas fueron más fáciles gracias a la referencia conjunta que mantenían con el oro. La enorme revolución que esto supuso, unida a las mejores técnicas en el transporte, permitió que la circulación de bienes alcanzase una escala planetaria. Los precios convergieron entre lugares muy alejados entre sí, dando forma así, por primera vez en la historia, a un mercado mundial. Hasta aquí hemos apuntado las principales consecuencias que acarreó la adopción del mecanismo de mercado. Como vemos, el avance de la sociedad de mercado tuvo consecuencias inesperadas que los ideólogos del mercado libre jamás pudieron prever. Es cierto que la sociedad de mercado rompió con los estamentos feudales, pero lo hizo para instaurar un nuevo orden social con nuevas clases sociales. Por otro lado, el papel del Estado, ninguneado por muchos economistas, resultó ser fundamental para paliar las graves consecuencias de la nueva era industrial. En los próximos vídeos analizaremos esta tensión que fue desarrollándose entre el mercado y el Estado. Hasta pronto.